Entonces, cuando nosotros realizamos medicina, decimos que es un arte lo que estamos realizando. Pero es un arte, ¿por qué? Porque al inicio yo les decía que cada uno de ustedes es diferente. Y si la medicina es un arte, ¿qué quiere decir? Que cada uno hace sus cosas a su manera y de acuerdo a cómo las ha aprendido. Entonces, ahí hay una analogía que dice que la práctica médica es un arte tal que no se puede estandarizar porque todos los escritores escriben de manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, para yo poder realizar mi práctica médica, tengo que considerar que todos somos individuales. 2, que mi desempeño va a estar en base a esa individualidad. Y 3, que cuando yo ya voy a realizar esa práctica médica, considerando todo esto, voy a enfocarme a la atención ¿a quién? A un paciente. Y ese paciente está inmerso ¿en dónde? En una sociedad, en una comunidad. Entonces, ahora sí voy a llegar al siguiente paso, a la atención médica. ¿De acuerdo? El que sigue, por favor. Esa atención médica puede ser de muy buena calidad o de muy mala calidad. Lamentablemente aquí esta pantalla está muy pequeñita, entonces hay cosas que no podemos visualizar tan claramente. Pero se dice que la atención médica no es más que el conjunto de actividades que nosotros realizamos en beneficio de una comunidad y que está dada para curar enfermedades, prevenirlas y rehabilitar pacientes. ¿De acuerdo? Pero también es cierto que durante esa atención médica que nosotros damos, muchas veces tenemos que aprender a que vayan creciendo nuestros compañeros que están unidos a nosotros. ¿Por qué? La atención médica la ejercen los líderes en medicina, y en este caso, los líderes en medicina familiar. Porque si yo voy a ejercer una práctica médica, no solamente voy a enseñar al de al lado, tengo que enseñar a mi paciente. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que haga el paciente va a ser en función de lo que yo le enseñe o la indicación que yo le dé. ¿De acuerdo? Entonces, puedo ser un buen médico o puedo ser un mal médico, ¿sí? Pero, vamos, ya vi qué es el desempeño, qué es la práctica médica, qué es la atención médica, ¿de acuerdo? Pero ahora bien, ¿cómo es posible que si ya conozco esos conceptos y que en teoría los residentes que están aquí se forman bajo ciertos criterios, ¿por qué razón la atención médica cambia en cada unidad? ¿Y por qué la atención médica en el Instituto de Salubridad, en el ISSSTE, muchas veces está denominada como una mala atención? ¿Por qué creen? Por la carga de trabajo, tal vez, ¿de acuerdo? Ahorita más adelante vamos a analizar otros puntos. No sé si alcanzan a distinguir esta pintura. ¿La vieron, de hecho, en una de las presentaciones de la mañana? ¿Sí? ¿Alguien conoce esta pintura? Ok. ¿Alguien se puede poner de pie? Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Y alguien más? ¿Uno más? Ok. Les vamos a dar una hojita a cada uno, ¿de acuerdo? Identifiquen bien a sus compañeros, ¿de acuerdo? Ok. ¿Tienen pluma cada uno? Ok. Y en base a estos tres conceptos que han visto, desempeño, práctica médica y atención médica, me van a hacer favor de redactar, ¿sí?, lo que ustedes consideran en base a estos tres conceptos que está relacionado con esa pintura. Vamos a dejar un momento a sus compañeros y mientras tanto todos los demás vamos a observar la pintura. No sé si alcanzan a distinguir, pero es la habitación de una casa, una ventana, ¿de acuerdo? Se ven los rayos de luz aparentemente, una madre en una mesa recostada, parece afligida aparentemente, un padre, ¿de acuerdo? Un médico
y un niño acostado entre dos sillas. Ok. Mientras sus compañeros escriben, yo quiero saber si alguien de ustedes conoce de qué se trata ese cuadro. Si alguien conoce cuál fue el motivo por qué se pintó ese cuadro. ¿No? Era para... De los que tú no. Te quiero mucho, Florecita. Pero ahorita le vamos a dar la oportunidad a tus demás compañeros. A ver, Daniel. Representa al médico de cabecera. Representa al médico de cabecera. Si mal no recuerdo, es en honor al médico que sacrificó creo era Navidad o una noche importante para él, y tuve que sacrificarla para estar con su paciente. No me sabía la historia, pues, pero el concepto era ese que... Esta pintura es realizada efectivamente en honor a un médico, ¿de acuerdo? Esta pintura está realizada en base a que este médico va a brindar una atención, ¿de acuerdo? Pero va a brindar una atención a un paciente que ya está grave, pero que dentro de sus herramientas y habilidades brinda una aparente atención, pero al parecer no puede hacer más, ¿de acuerdo? Y lo único que le queda es quedar a esperar que pase la noche y que salga el sol. ¿De acuerdo? Yo les decía al principio, la práctica médica y el arte de la medicina está caracterizada por lo que cada uno le pone a ese arte. Vamos a escuchar la analogía que pusieron sus compañeros o lo que ellos van a referir en cuanto a esa pintura. ¿Te escuchamos primero, Flor? Bueno, pues de lo que desempeño, motivación y atención médica, ¿no? ¿Cómo se entrelazan con esa pintura? Bueno, yo considero que el desempeño que está... ya había visto esta pintura, no era por lo anterior, pero el desempeño está pues en la función del médico, ¿no? Que acude al auxilio, como todos hemos acudido, de una familia, ¿no? Que está preocupada por la salud de su hija. La motivación que tiene ese médico, al igual que todos lo hemos sentido en algún punto, es preservar la vida o, si no bien, ayudar al bien morir. Y en lo que es la atención, pues brindas tus conocimientos o lo que has aprendido para en ese momento que te requieren poderles brindar una adecuada atención y un adecuado manejo. Porque no sé si les ha pasado, pero simple hecho la familia siente la diferencia que ustedes están presentes, aunque no les hagan nada, a que si los dejas solo o te niegas a estar en el momento en el que una persona va a fallecer. Es súper sencillo. Adelante, compañero, ¿de dónde eres? De Monterrey. La idea de esta pintura para mí refleja que la atención integral del médico, podemos ver que el médico observa pues, a su paciente que a lo mejor está ya por perecer, la madre que está en duelo, así como el padre observándolo sin saber qué es lo que va a decir, qué es lo que puede decir el médico. Yo creo que el médico, como atención en familia, estamos observando que abarca todo el contexto dentro de su desempeño profesional, tanto el duelo, la atención médica del paciente y conocer cada aspecto de la persona con la que tratamos. Y a veces se trata de curar escuchando a las personas y viendo su contexto en el que se puede desarrollar cada uno de nuestros pacientes. Para mí, yo comprendo que, y lo veo hoy en día, que la visita que aún realizan el personal externo, la visita a domicilio es muy importante para seguir conservando esa esencia del médico familiar. Gracias. Excelente. Muy Gracias. bien. Compañero, ¿de dónde eres? De Durango. Mi nombre es Juan Posada. Bueno, no he sido muy bueno con las palabras, pero hice una pequeña reseña de lo que para mí significa esta pintura del doctor con la atención médica y el desempeño profesional.
La atención médica es simple, es revisar, ver y atender al paciente según sus necesidades, con el apoyo de su familiar o familiares, considerando totalmente su ambiente. Esto hace que el desempeño profesional del médico sea integral. O sea, debemos de estar preparados, bueno, nosotros como médicos familiares, de observar todo, no nada más al paciente, no nada más a la rinorrea o a la cefalea, es un conjunto, ¿no? Es su casa, que es su ambiente, su familiar, que también es parte de su sociedad, y el mismo paciente. Así es. Entonces, quiere decir que el pintor no se equivocó, ¿de acuerdo? Quiere decir que el pintor lo que plasmó pudo mandar un mensaje, y si se fijan, el mensaje que manda es precisamente esa atención que damos. Entonces, si la atención es tan fácil de identificar, de decir, él está dando lo mejor de sí, ¿por qué a veces nosotros nos equivocamos y seguimos dando una mala atención? ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. ¿Será que todos estamos formados de manera diferente? No. Todos los médicos que son médicos familiares están formados bajo un perfil profesional, ¿o me equivoco? En teoría, todos los médicos familiares del país tendríamos que actuar de la misma manera en ciertas cuestiones porque todos estamos formados bajo el mismo perfil, ¿de acuerdo? Tal vez los conocimientos son diferentes, pero el perfil casi es el mismo, ¿de acuerdo? Se dice que los médicos familiares se deben formar bajo la adquisición de competencias profesionales. Es decir, debo saber, debo tener el conocimiento, debo saber aplicarlo, tengo que tener la actitud para poder hacerlo, pero también es cierto que al final de todo esto debo intentar y tal vez lo pueda realizar o tal vez aunque tenga el conocimiento y la actitud, mis habilidades son malas y no se me van a realizar. Pero tal vez con la práctica día a día pueda lograr una atención de calidad adquiriendo competencias de forma constante y habilidades. Entonces, se dice que el médico familiar tiene competencias y habilidades clínicas, es decir, sabe interrogar, sabe hacer entrevistas, ¿de acuerdo? Sabe recabar datos importantes para el manejo y diagnóstico de un paciente. Tiene conocimientos, es decir, esos conocimientos que ya tiene, que ya adquirió durante la especialidad, durante la licenciatura, los comprende de tal manera que puede dar un diagnóstico con la adquisición de datos del paciente. Pero al mismo tiempo, si no lo sabe, este médico siempre tiene el compromiso del desarrollo continuo. ¿Qué significa? Que si no lo sé, lo investigo. Y si no lo sé y tampoco lo encuentro, entonces pido apoyo. ¿De acuerdo? Otro más, ¿sí? Atributos interpersonales, que era lo que hablábamos al principio. Cada médico es diferente y por ende la atención con cada paciente puede ser diferente porque tal vez el médico de alguna manera le cuesta relacionarse o tener comunicación con mi paciente o con sonreírle. O bien para mí, mi aspecto de tratar a un paciente es con mi cara seria porque es la única forma en la que yo puedo entablar una relación. O para mí siempre es estar sonriente, tener la sonrisa de decir, hola, ¿cómo estás? Todo el tiempo, de tener un carácter de cierta manera tal vez apacible o tolerante para lidiar con el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, esas atribuciones interpersonales también llevan consigo los valores que cada uno aprende, pero esa parte ya viene aprendida ¿desde dónde? Desde casa. Y esa parte a veces es muy difícil modificarla, porque como yo a un residente le enseño, oye, ¿cómo vas a tratar a tu compañero? El respeto, el amor, se puede enseñar, pero en teoría esa base la traen desde casa y a veces es muy difícil de modificar. Y por último, ese médico ya trae capacidades para solucionar problemas y también priorizar problemas para dar una solución a su paciente y soluciones a sí mismo de la problemática que se está enfrentando día a día a su consulta. Y al final del día, este médico que ya tiene todo esto, adquiere también herramientas para hacer algunas técnicas, las que aprenden en urgencias. ¿Quién de ustedes no ha puesto un catéter central? ¿De acuerdo? ¿Quién no ha hecho una paracentesis? Que tal vez en la consulta institucional no lo hagan, pero lo aprendieron y saben las técnicas. Y por ende, al aprender todo esto, también tenemos otra forma más de contribuir a la formación de otro perfil profesional, enseñando al que está al lado. Por eso se dice que cuando el médico familiar se va formando, adquiere conocimientos acumulativos,
Es decir, absorbe conocimiento, lee, guarda en su memoria, ¿de acuerdo? Permanentes, esos conocimientos los está aplicando día a día, cada que diagnostica, cada que tiene un problema o una situación. Y el último, inferidos. ¿Qué quiere decir? Que este médico, con todo eso que va adquiriendo, tiene la capacidad de enseñar al que está al lado, de enseñar a un pasante, enseñar a un familiar, enseñar a un paciente y enseñar a otros colegas. Por eso el médico familiar, como decían en una de las pláticas de la mañana, tiene un perfil completo, porque tiene el perfil asistencial, la atención a la comunidad, la investigación y la docencia y la gestión de recursos. Entonces, por ende, el médico familiar es uno de los líderes más importantes en el sistema de salud. El detalle aquí es, ¿puedo hacerlo? Muchas veces, ¿qué nos limita? El tiempo, el querer hacerlo y el miedo. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, ustedes son especialistas. Va a haber pacientes que lo van a reconocer y les van a preguntar, porque a mí ya me tocó alguna vez, doctora, ¿usted qué especialidad hizo? Nunca me había tocado una doctora. Hice medicina. Y habrá otros que les digan, ¿a poco eso es una especialidad? Entonces, varios. aquí, ¿qué se intenta? Que para llegar a ese para llegar a tener un buen desempeño profesional, necesitan, pues, tener la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata la residencia, pero el detalle es que necesitamos aprender algunas cosas durante ese periodo. La que sigue, por favor. Entonces, ya dijimos, ¿sí? Para lograr un buen desempeño en la práctica médica, pues ya sabemos qué es el desempeño, ya sabemos qué es la práctica médica, ya sabemos qué es la atención médica, ya sé cómo está formado el perfil del médico. Bueno, y entonces, ¿por qué se siguen quejando algunos pacientes de que la atención médica es mala? Si en teoría estamos formados de la misma manera. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si alcanzan a ver la imagen, pero dice, las malas experiencias nos convierten en personas que nunca queremos ir a ver. Dímelo a mí. Todos lo identifican, ¿no? Entonces, ¿será cierto que a pesar de que tenemos los conocimientos, a pesar de que tenemos las habilidades, a pesar de que tenemos las competencias, a pesar de que todos estamos educados bajo el mismo perfil, está pasando algo que hace que el médico familiar tenga esa mala reputación? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Efectivamente, puede ser que sean las experiencias, pero puede ser que sea un factor que tal vez hemos olvidado. La que sigue, por favor. Y era lo que decía uno de sus compañeros al principio, la motivación. ¿Sale? Muchas veces, para algunos la motivación es decir, sí, tú puedes, pero no, va más allá. ¿Sí? La motivación es todo un proceso de integración psíquica, es decir, van a actuar emociones, van a actuar actitudes, van a actuar pensamientos de nosotros que al final del día van a intervenir en cómo nos comportamos. Y ese comportamiento puede ser con una dirección bien enfocada hacia obtener una meta, con una intensidad mínima, porque tal vez la meta que quiero llegar no es tan anhelada, o puede ser tan intensa que en 2-3 segundos o en 2-3 días llego a la meta por esa motivación. ¿De acuerdo? O bien, sí, puede ser en sentido positivo o en sentido negativo. Es decir, alguien me contaba por aquí una anécdota de un taller con residentes que les dieron la terapia y ¿qué pasó? No fue algo positivo, no. Nos salieron del corral, vaya. O sea, uno les dio la terapia para que estuvieran mejor anímicamente y todo, pero luego tuvimos ciertos problemas de límites y de jerarquías porque no supimos manejarlo nosotros como... Hicieron coalición. Sí. ¿De acuerdo? Algunos, no todos. Entonces, como su compañera nos decía, la motivación puede ser o de manera muy positiva o de manera muy negativa. Puede sacar lo mejor de uno o lo peor de otro. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, la motivación sí tiene que ver con el desempeño, ¿sí? Con el desempeño laboral, con el desempeño profesional, con la medicina familiar. Se dice que cuando llega la motivación es porque primero llegó la idea, ¿de acuerdo? Y segundo, la idea lleva una acción, lo cual lleva motivación, ¿sale? Entonces van en conjunto, no pueden ir por separados. La que sigue.
Pero la motivación, a su vez, se dice que nace de una necesidad, ¿de acuerdo? De la falta de algo, ¿sí? Tal vez para aquellos que ya nos llegó el aguinaldo, es decir, tengo el aguinaldo, ahí está, pero tal vez nace una necesidad tan básica que realmente no es una necesidad y tal vez quiero gastarlo en una bolsa sin pensarlo, ¿de acuerdo? O bien quiero realmente con ese dinero obtener algo más, reparar mi casa, ¿de acuerdo? Pero cuando voy a reparar mi casa digo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Existe la necesidad, hay tensión porque me pongo a pensar, ¿cómo le voy a hacer? Y tal vez en esa tensión pueda encontrar o dilucidar una idea de cómo hacer en mi comportamiento, qué hacer para llegar al paso de que el dinero que me cayó del aguinaldo me sirva para poner el piso, unas ventanas, pintar y todavía comprar unos muebles. Pero que tal vez, aún así que ya hice un plan, ese plan por alguna razón no era lo que yo esperaba y se sale de mi presupuesto y tal vez empiezo a tener una reacción negativa de decir, no, pues me va a alcanzar mejor, me lo gasto en otra cosa y ya no lo hago y me quedo así. O tal vez digo, no, a ver, me ubico, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué necesito? Las ventanas y el piso. Los muebles tal vez no los necesito todavía. Y entonces me siento satisfecho porque ya cumplí 2 de los objetivos que quiero. ¿De acuerdo? Y en ese momento entro tal vez en un equilibrio en mi zona de confort de decir, encontré 2 objetivos que quería y ahora voy por la pintura y los muebles con lo poco que me quedó y vuelvo a empezar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Si por alguna razón en ese ciclo motivacional, en esas barreras que te decía, que no te iba a alcanzar el dinero, ¿sí? Que definitivamente te salió otra urgencia, por alguna razón ya no logras, ¿sí?, llegar a una idea que te pueda motivar para seguir adelante, vas a caer en el lado contrario, la insatisfacción, la desmotivación, y vas a decir, no, pues nunca jamás voy a tener arreglada mi casa, y ya mejor me gasto el dinero y el otro año pues ya veremos, y así me la sigo viviendo y sigo posponiendo las metas y objetivos que quiero alcanzar. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque al final del día la motivación puede ser benéfica o te puede llevar a ir aplazando las cosas poco a poco porque no estás alcanzando todo este proceso. Y a veces hay que analizarlo. Se dice que en la educación para aprender tienes que llegar a algo que se llama metacognición, es decir, darte cuenta cómo estás aprendiendo. Cómo pongo un botón, cómo lo hace mi mamá, porque resulta que yo nada más lo meto, lo inserto y ya, quedó. Pero tal vez en ese momento que yo necesito aprender a poner un botón, entiendo que tengo que insertar la aguja, que si giro 2 veces y vuelvo a meter 3, 4, 5 veces el hilo, el botón ya no se va a salir, ¿de acuerdo? Pero me tengo que dar cuenta cómo se debe de poner, es decir, tengo que aprender el por qué y el cómo, ¿de acuerdo? Entonces pasa lo mismo con la motivación. La motivación despierta, ¿sí?, pensamientos, despierta habilidades que tú no conocías y hace a veces que crees competencias nuevas. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? Entonces, al final del día, la motivación sí tiene que ver día a día con la toma de decisiones. Se dice que antes que existiera la ciencia como tal, había motivaciones y las motivaciones se consideraban que nada más era porque yo quería. Es decir, ¿sí?, antes de que existiera como tal el estudio del pensamiento, todas las personas se ejercían simplemente por el deseo de lo que uno quería. Pero ahora se sabe que existen ciertos pensamientos que también ejercen nuestro actuar y nuestro comportamiento. Y estas son las motivaciones de varios tipos. La primera, que es la extrínseca, que son lo externo, ¿sí?, aquello que me va a dar algo. Por ejemplo, ¿sí?, yo trabajo 6 horas diarias porque sé que me va a llegar mi paga quincenalmente, ¿de acuerdo? O bien, ¿sí?, esto ya es un poco más superficial, pero yo te llevo todos los días, ¿sí?, al trabajo porque sé que al final del fin de semana me vas a ayudar con mi casa para transportar algunos muebles o algo que necesito, o que cuando yo te pido un favor, lo vas a hacer. Es decir, voy a obtener una ganancia. Las motivaciones extrínsecas de eso se trata. Voy a obtener una ganancia. Que si sigo trabajando voy a obtener un puesto más alto. Y existen otras motivaciones, las intrínsecas, que se supone que es donde se debe de regir prácticamente el ser humano. ¿Esas cuáles son? Las motivaciones que se rigen en base a nuestros valores y nuestros deseos y la forma en la que queremos crecer, ¿de acuerdo? Que es ahí donde debemos estar casi la mayoría de los profesionistas. Y existe una tercera, que esas a veces están olvidadas, que son las motivaciones trascendentales, que se refieren a la forma en la que nosotros actuamos en nuestro comportamiento para llegar a una meta, pero no en el beneficio de nosotros mismos, sino buscando un beneficio
de un tercero. Y por ejemplo, aquí está el claro ejemplo. Decía, voy a adquirir un carro. De forma espontánea, no lo pienso, solamente quiero un carro. ¿De acuerdo? De forma extrínseca, es para fardar. Fardar para algunas, bueno, en algunas culturas se refiere a presumirlo, ¿de acuerdo? Para que me vean y vean que soy importante y me pueda hacer de otras amistades, ¿de acuerdo? Para correr, porque a mí me gusta tener un carro y personalmente me gusta la velocidad y mi sueño es correr en mi carro, ¿de acuerdo? Y trascendentales, para que quepan los abuelos, ¿de acuerdo? Entonces cada uno se mueve en base a este tipo de motivaciones. Nos vamos a la siguiente. Se dice también, sí, hay varias teorías, pero nada más nos vamos a abocar a esta, que efectivamente todos nosotros en algún momento, de forma indirecta o de forma directa, nos guiamos y nos regimos por nuestras motivaciones. Las principales y las más sencillas, ¿cuáles son? Comer, dormir. ¿De acuerdo? Entonces, hay un psicólogo Maslow que dice que tenemos niveles primarios y niveles secundarios de motivaciones, que para poder satisfacerlas, primero debemos llegar al nivel primario, que son las principales. Respirar, alimentarse, ¿de acuerdo? En general son las básicas. ¿Por qué? Porque si no te alimentas, si no comes, si no respiras, no puedes realizar ninguna de las demás. Pero también es cierto que todas las demás son motivaciones que puedes o no adquirirlas o cumplirlas durante el trayecto de tu vida. Es decir, él dice que las secundarias son, por ejemplo, la seguridad, tener una casa, tener un techo donde dormir, tener un carro, sentirte seguro con los bienes que tú tienes, ¿sí? La asociación, que se refiere a la pertenencia, ¿sí? Tener la sensación de que perteneces a algún lugar, a alguna familia, con una pareja, perteneces a una sociedad, perteneces a un grupo de amigos, necesitas sentir amistad, afecto, relaciones en pareja, ¿de acuerdo? Y la estima se refiere mucho a lo que es la confianza, la realización de la persona como profesional, ¿de acuerdo? Y existe una más alta, que es la autorrealización, cuando tienes todo pero que eres capaz de disfrutar todo siempre y cuando puedas dar a los demás, ¿de acuerdo? Al final del día no todos tenemos que llegar a cumplir estas motivaciones. Se dice que cada uno puede cumplir las básicas porque son prioritarias, que es el primer nivel, pero que algunos de nosotros tal vez nos conformemos con el aspecto profesional, porque de alguna manera tal vez no hemos desarrollado otras habilidades para poder encontrar tal vez una pareja, o al revés, ¿sí? Yo puedo estar muy bien en el aspecto emocional y tener mi pareja y estar muy bien, pero simplemente mis habilidades no me han dado más porque tal vez no me he motivado para que yo pueda crecer y pueda yo ser un mejor médico, tenga yo otra maestría, aparte tenga yo el novio, aparte me vaya de viaje, etc. Al final del día, todas estas motivaciones nos mueven día a día, pero depende de lo que cada uno quiera. Entonces, si nos vamos a la siguiente, vamos a empezar a entender algunas cosas, ¿de acuerdo? Como cuáles. Si la motivación tiene que ver realmente con el desempeño profesional del médico familiar. ¿Y qué creen? Cuando yo salí de la residencia yo decía, pues sí, es que hay que motivarte, estás aquí sola, tus papás están lejos, entonces hay que hacerlo por la familia, ¿de acuerdo? Pero yo decía, tiene que haber algo más. Y efectivamente sí lo hay, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la siguiente, por favor. Existen estudios, ¿de acuerdo?, que dicen que cuando un paciente, ¿sí?, no tiene una necesidad, pero no la logra cumplir, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Puedo hacer que se afecte su capacidad personal para realizarse como persona, como profesionista. Es un claro ejemplo aquí. Muchas veces cuando yo como médico residente o como médico interno tengo una meta, sacar la guardia a las 6 de la mañana, tiene que estar todo listo, ni un pendiente, etcétera, todo bien entregado. ¿Y qué pasa? Por alguna razón el adscrito se fue a dormir a la 1 y se desapareció y me dejó todos los pendientes y están los ingresos y mi R3 también se fue, ¿de acuerdo? Y tengo que tener todo listo. O una de dos, como dice su compañero, me incentivo y me apuro porque sé que la tengo que entregar, o dos, entro en crisis, ¿de acuerdo? Y si entro en crisis al final no logro cumplir la meta, ¿y qué pasa? En la siguiente mañana estoy toda frustrada, tuve todas las barreras de que la enfermera me decía, es que me falta esto, y es que tienen los ingresos, y es que te falta aquello, y al final del día a quien regañaron en la mañana fue a mí, ¿de acuerdo? ¿Y qué me dijeron? Todo lo hiciste mal,
¿Para qué estás aquí? ¿Y qué puede pasar si yo no me doy cuenta de eso? ¿Vale? ¿Qué dice aquí? Ya no quiero ser médico, porque en alguno de los momentos seguramente nos pasó. Entonces, por eso se dice que hay que identificar cuál es la motivación buena y cuál es la motivación mala. Si efectivamente tengo todo en contra para salir mal, ok, ni modos. Tengo que enfrentar y desarrollar, ¿sí?, la capacidad de decir, ok, voy a salir mal, pero ya debo estar motivándome que la próxima no me pasa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a aprender otra vez en este ciclo que decíamos. Ya pasó la necesidad, se resolvió, tuve insatisfacción o tuve satisfacción, pero vuelvo a empezar. Entonces tengo que prepararme, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lo hago? La que sigue, por favor. Yo busqué varios artículos y dije, bueno, vamos a ver si efectivamente está documentado o no. Y resulta que sí. Encontré 4 artículos principales. Uno de ellos, es de España. Este artículo dice que entrevistaron a 113 médicos integrales, que para ellos prácticamente sería medicina familiar, que ya trabajaban, ¿de acuerdo? Y que a esos 13 médicos se les encontró que su rendimiento laboral estaba bajo. Y resulta que al entrevistarlos, los rubros en los que salieron mal fueron comunicación, liderazgo y motivación. Y cuando se dieron cuenta, resulta que esos aspectos que el médico estaba perdiendo, ¿sí?, los estaba llevando a actitudes de desgaste profesional. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo más común que tengamos nosotros en la práctica médica? La despersonalización, el burnout. El burnout. ¿De acuerdo? Y en sus más extremos, depresión. Entonces, este artículo dice que efectivamente cuando no hay una buena satisfacción profesional, porque no hay una buena motivación, va a llevar a que los valores humanistas del médico se pierdan. Y por ende, ese médico pierde la capacidad de ser humano. Y por ende, ese médico solamente dice, tenga su receta y vamos a la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, al final del día, ¿de qué depende? De la motivación. Y cita el artículo en su parte inicial, que la motivación laboral en la atención primaria de salud debe ser igual de importante que la preparación científica profesional y que debe estar igual de disponible como las tecnologías. Pero ¿qué pasa? Los sistemas actuales se han olvidado de esa parte. Entonces, ¿a quién nos toca trabajarlos si somos médicos familiares? A nosotros Nosotros mismos. mismos. ¿De acuerdo? Al final se darán cuenta porque a ustedes les toca trabajar esa parte. Siguiente, por favor. Existe otro más que es muy sencillo. Este es de Cuba. Este fue una entrevista a médicos residentes y lo que se notó es que estos médicos residentes, por la sobrecarga de trabajo, los horarios de jornadas laborales y porque no había un médico titular de forma constante, empezaban a desertar o bien terminaban la especialidad y migraban a otros países por la sobrecarga de trabajo, lo cual hacía que se sintieran satisfechos. El que sigue, por favor. Este otro más que es muy bonito, este también es de España y está en 2 partes. Este sí habla directamente de la motivación del médico familiar y su desempeño. La que sigue. Este artículo viene en 2 partes, pero se puede rescatar en la primera parte que el médico familiar tiene y está hecho con una estructura motivacional. ¿Qué quiere decir? Que el médico familiar forma su propia manera de motivarse para llevar a cabo su práctica médica. ¿Y cuáles son sus motivaciones? Decía, era lo mismo que decíamos hace un rato. Hay motivaciones extrínsecas, que es la recompensa, y que en el ámbito del sistema laboral prácticamente siempre es o adquirir otro puesto para salir de la consulta e irme más alto, o 2, el sueldo que tengo porque no tengo otra entrada de otro trabajo, ¿de acuerdo? Entonces esa es la motivación que hace que el médico esté las 6 horas en su unidad o en algún otro área de trabajo. Pero dice también que esa motivación en el médico familiar, que es un buen profesionista, está identificado con su empresa y que es fiel a la misión y visión de la empresa, por lo cual ese médico es un verdadero médico que tiene un compromiso con la forma de trabajar con sus pacientes, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, esta estructura permite que el paciente siga motivándose día a día para ver sus 24 pacientes y terminar a las 8, o ver sus 24 pacientes y terminar 8:30, pero lograr que su paciente aprenda. Entonces, este mismo artículo, si te regresas tantito al anterior, dice
que efectivamente sí, el médico familiar va a aprender día a día de su consulta con su estructura motivacional, pero que su estructura motivacional va a estar en constante examinación. ¿Por qué? Porque en el caso de los que pertenecemos al instituto, ¿qué pasa? Tienes el tiempo, ¿de acuerdo? 15 minutos para cada paciente y tienes 24 en la agenda, ¿de acuerdo? Hay medicamentos que lo tienes en la lista, ¿de acuerdo? Le toca utilizar Conviven, pero desde hace 4 meses o más en mi unidad solamente tenemos salbutamol, y en mi unidad, en mi caso en particular, desde hace 3 meses salmeterol, aunque esté indicado, no lo hay, ¿de acuerdo? Omeprazol tampoco lo hay, en mi caso particular de mi unidad. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que el médico, día a día cuando da su consulta, ¿sí? Sus motivaciones intrínsecas son, ok, mi paciente tiene un problema, un EPOC, un asma, tiene una crisis, ¿qué le tengo que dar? Si actúo bien, de acuerdo a mis motivaciones y a lo que sé, le toca que le entregue su salbutamol, pero no hay. Y la unidad me pide que le dé otro similar, pero no hay, ¿de acuerdo? O bien, me piden que le toca salmeterol y no hay. Y la unidad me pide que le dé un sustituto como la beclometasona cuando sabemos que el tiempo de acción es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, entra ahí en juego mis motivaciones. Me están diciendo, cumple con la meta, no es salmeterol, dale otra cosa, pero tú sabes que le tienes que dar lo que le toca. Al mismo tiempo, pasa lo mismo cuando un paciente tiene que ser enviado para realizar un estudio, pero no hay citas. Las citas están en 3 meses y te dice tu jefe clínico, no le des hoja para estudios porque no hay estudios hasta dentro de 3 meses. Espérate que se abra la agenda. Ahorita no den hojas de estudios, pero tú sabes que se lo tienes que dar. Entonces dice este estudio que conforme este médico se va teniendo estos problemas de motivaciones que debe realizar y las cuales te pide la institución, o una de dos, o se pierden las motivaciones que te exige el instituto o su empresa para trabajar de la forma que te exigen, o 2, sigue trabajando de la manera que él conoce por su forma de ser y por sus motivaciones personales, y simplemente lo que hace es entabla una mejor relación con su paciente para explicarle, no hay, le dejo va a ser el efecto diferente, pero vamos a corregir su tratamiento de tal manera que no se descompense. Y al final del día evitábamos la discusión, lo que decía el doctor en la mañana, el paciente exige porque no hay y porque es su derecho, pero en cambio, si tú logras mantenerte fiel tal vez a lo que puedas hacer y desarrollas otras habilidades, tal vez ni siquiera entres en conflicto con tu paciente. La que sigue, por favor. Este estudio tiene una segunda parte, motivación y médicos de familia en segunda parte. Y la segunda parte es muy bonita porque en la siguiente diapositiva, que vamos a ver, ¿me das la siguiente? Dice que las motivaciones, ¿sí?, al final del día hacen que trascienda o no la práctica del médico. Es decir, lo que a ti te mueva de manera personal para crecer, para trabajar, vas a hacer que trasciendas en un colega, con un compañero o con tu mismo paciente. Pero al final del día, ¿sí?, estas motivaciones van a hacer que día a día sigas creciendo como profesional. Y que si tú pierdes estas motivaciones, puedes perder prácticamente al profesional médico y a su humanidad. Entonces, al final del día dice que la única solución para tener un médico humanista, un médico profesional y un médico motivado es una carrera profesional con bases sólidas. ¿Sí? Pero ahora mi pregunta sería, ¿tenemos una carrera profesional con bases sólidas? ¿Ok? La siguiente. Ese silencio que quedó me responde algunas dudas, ¿de acuerdo? Yo diría, ¿será? Para mí, la respuesta es que sí existe. Y aquí encontramos esta pequeña imagen que me gustó ponerla porque dice, a veces es difícil encontrar la motivación, pero otras veces la motivación te encuentra a ti. Y a mí la motivación me encontró. Y la motivación se llama Mellal. Y la motivación se llama mis alumnos. ¿Sí? Y la motivación se llama mis pacientes. Y les voy a enseñar por qué. La que sigue. Okay. Esta nos vamos a dejar un tantito de esta. Ahorita regresamos a esta. La que sigue. Creo que nos... ¿Por qué les decía que la motivación nos puede encontrar a nosotros? Porque necesitamos mirar
a los lados y encontrar lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Si ahorita yo les quitara las diapositivas y todos en este momento me dijeran cuál es su mayor desmotivación en el aspecto laboral en este momento, ¿cuál me dirían? El tiempo por paciente. El tiempo por el paciente. La burocracia institucional. La burocracia El institucional. apego al tratamiento del paciente. El apego al tratamiento del paciente. La falta de recursos. ¿Es todo? El exceso de trabajo. Que otras especialidades deleguen en ti una responsabilidad propia y que crean que el médico familiar es quien tiene que darle la solución, es decir, seguir una secuencia de lo que ellos aparentemente deberían de solucionar, cuando al final de cuentas somos nosotros los médicos familiares quienes terminamos haciendo el trabajo de las otras especialidades. Ok, yo les diría, y esto es muy personal, yo les diría, lidiar con 24 personalidades y con 24 emociones en 6 horas. Y cuando un paciente no solamente me va a generar una emoción, me va a generar de 3 a 6 emociones. Eso fue lo primero que me encontré cuando yo estaba en la práctica. Pero existen pasos, dicen, ¿de acuerdo? Esto regularmente lo utilizan mucho en las empresas. Ahorita vamos a encontrar la contraparte de la medicina. Dice que la satisfacción laboral la puedes encontrar encontrando un reto de trabajo cada día, algo con lo que tú tienes que trabajar todos los días, ¿de acuerdo? Algo nuevo. Sistemas de recompensas o justas. Si tú haces algo bien, vas a obtener un beneficio o una recompensa que tú pongas, ¿de acuerdo? Condiciones favorables del trabajo. Estas también las tienes que hacer tú. Si tu consultorio está feo, pues pon una plantita, ¿sí? Si tu ambiente laboral no es bueno, tal vez porque los colegas no te brindan el apoyo, pues platícalo directamente con la asistente. Platícalo con quien no tienes el apoyo. Algo se debe de solucionar. Y la compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. Tal vez mi personalidad no es para estar en un consultorio, entonces tendría que reanalizarme y decir, a mí no me gusta estar en la institución, tengo que buscarle por otro lado. Pero existen otras cosas. Ahora sí nos regresamos a la siguiente. En el médico familiar, como ustedes dijeron, hay muchas cosas, sobre todo los que están en los sistemas de salud, que desmotivan, ya me habían dicho. Recompensa inadecuada, que no te reconozcan tu trabajo y que todavía te digan, el médico no lo sabe hacer y te mandan tu nota de que no supo hacer lo que tenía que hacer con un paciente de un tratamiento adecuado. ¿Sí? El espacio de trabajo horrible, la falta de crecimiento, pues es que aquí no puedo crecer, ¿de acuerdo? Los colaboradores ineficientes, el ambiente negativo, el miedo al fracaso, el tiempo y la unifilia, para aquellos que ya conocen la unifilia, ¿de acuerdo? Pero se supone que yo esto lo puedo corregir porque soy médico familiar y en teoría tengo las herramientas. Se supone que, como lo dijimos, ustedes están formados bajo el mismo perfil. Y si yo dijera, recompensas inadecuadas, nadie reconoce mi trabajo, ¿qué sería lo que yo propondría para motivarme si nadie reconoce mi trabajo? Reconocerlo, yo tener claro lo que quiero, identificar mis objetivos, identificar mis metas. Pues si nadie me reconoce mi trabajo, yo lo hice bien, ¿de acuerdo? Porque imagínense, si los 24 pacientes por alguna razón, los 24 que les tocaron traían referencia, y si yo me pongo a pensar en esas 24 referencias, pues no, entonces tengo que reconocer mi trabajo porque al final del día yo estoy dando lo mejor de mí para sacar a ese paciente. ¿Y quién lo va a volver a ver en un mes? Adivinen quién es. Es usted, ¿de acuerdo? Luego decía espacios horribles. Se supone que este es un tema de primer año y mis residentes lo deben de saber. ¿De acuerdo? Proxémica. ¿A qué se refiere la proxémica? ¿Alguien de ustedes ha escuchado ese concepto? Bueno, viene en el temario de primer año de residentes y dice que es la forma en cómo se distribuyen los espacios para relacionarnos con las personas. ¿Cómo está distribuido el consultorio? ¿A qué distancia debe estar la silla? ¿A qué distancia debo estar mi paciente? ¿A qué distancia te debo explorar? ¿De acuerdo? Eso es un tema de primer año. Entonces, ¿puedo resolver eso de los espacios horribles? Sí lo puedo resolver. ¿De acuerdo? Comunicación, porque efectivamente no trabajo bien con mis colaboradores. Tengo herramientas. ¿Qué temas ven en primer año? Comunicación. ¿Y sé leer?
lo que los demás expresan, porque recuerden cuál es el primer axioma de la comunicación. Y entonces, ¿de acuerdo? Replanteo mis objetivos si cada día estoy fallando, si cada día el paciente no me entiende. Entonces, tengo que replantearme si mi comunicación está mal, o si efectivamente yo digo que tengo una comunicación asertiva, pero estoy todo el tiempo así. O estoy todo el tiempo así. Okay. Entonces, al final del día, tengo que tomar en cuenta los temas que aprendí, porque los están adquiriendo cada día en cada año de su residencia. 2. Mi paciente se enoja porque, doctora, llevo 45 minutos esperándola allá afuera, ¿de acuerdo? Entonces, si llevas 45 minutos esperándola allá afuera, ¿qué tendrías que hacer? Tener una buena relación médico-paciente, porque lamentablemente si yo a veces soy muy lenta y mis pacientes me esperan hasta 1 hora corrida. ¿Sí? Pero si les hago ver al paciente que la misma atención que puede recibir uno, van a recibir todos. Y que si efectivamente a veces me tengo que ir tarde por uno, ok, el día que necesite el otro lo voy a hacer. Pero que entiendan que si me apresuran, lo único que pueden conseguir es que en esa desmotivación diaria me despersonalice y que pase lo que yo les decía. Tenga su receta, tenga su receta. Y si yo platico cada día con mis pacientes, voy a empezar a tener una relación médico-paciente y una comunicación asertiva. Y es un tema que vieron en la mañana, ¿de acuerdo? Y lo último y más importante, actitud. Entonces, ¿tenemos o no una carrera profesional con bases sólidas? ¿La que sigue? Sí. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Nuestra práctica médica profesional es sólida porque tenemos atención primaria, porque tenemos educación médica, porque tenemos humanismo y formamos líderes. Entonces, ¿por qué se me olvida mi motivación? Cuando la motivación la aprendieron durante estos 3 años en su residencia médica. Y yo no me di cuenta hasta que puse un pie fuera de ella y empecé a dar clases y empecé a ver a mis pacientes. Y hasta que después de 1 año estaba angustiada todos los días. Ahora ya veo a mis pacientes con la tranquilidad que tengo, pero lo tenemos que trabajar. ¿De quién depende? De ustedes. La que sigue, por favor. Entonces, conclusión. ¿Tenemos que conocer a nuestros pacientes? Sí. Pero antes de conocer a nuestros pacientes, tenemos que conocernos nosotros mismos y conocer nuestras motivaciones. La última, por favor. Félix, ¿me puedes leer? Motivación para el desempeño profesional. Se encuentra en la práctica profesional del individuo y su persona, en el paciente, alumno y médico. Se autoconstruye día a día. ¿Cierto o falso? ¿Sí? El detalle es que el trabajo es día a día y no acaba. La situación del sistema de salud está muy difícil, pero prácticamente depende de las nuevas generaciones. Entonces, sí hay propuestas, sí hay otras formas de crecer, y una de ellas es la propuesta que viene siguiente. Gracias. Bueno, queremos agradecer muchísimo la excelente participación, realmente formidable, de la doctora Mariana Pacheco. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que vertir, por favor háganlo ahora. Y con toda confianza. Todos necesitamos.